Lara Cano con algodón. Algodón, órale pues. Órale pues. Ya se ve, ¿verdad? Ya está. Entonces, pues, hola compañeros, doctor. Yo voy a exponer la sutura de algodón y pues a manera de generalidades, en cuanto a un poquito de historia, pues realmente se menciona que el algodón, junto con otras suturas que ya vimos, como el lino y el catgut, fueron suturas que se emplearon durante muchísimo tiempo, ¿no? Por un largo periodo de nuestra historia. Si bien no encontré como que la fecha exacta en la que se empezó a utilizar pues esta planta con fines de sutura, pues sí se menciona que fue una de las primeras que se comenzó a utilizar. En cuanto a su clasificación, pues de acuerdo a su absorción, es una sutura no absorbible. De origen, pues es natural, vegetal, proveniente de la planta del algodón, que pues es esta que les puse aquí en la imagen. Y en cuanto a su estructura, pues se menciona que es de multifilamento torcido. En cuanto a las indicaciones de esta sutura, pues tal cual, si bien ya no se ocupa actualmente, y ahorita vamos a ver para qué sí se ocupa, pues tuvo muchísimos usos en un inicio, ¿no? Desde cierre de incisiones en piel, procedimientos de cirugía plástica, cirugías cardiovasculares, cirugías odontológicas, anastomosis vasculares, miorafias y neurorafias. Sin embargo, como les mencionaba, pues esta sutura ya es bastante antigua y como que su ciclo de vida pues ya lo cumplió, porque actualmente su uso se se limita más bien al uso veterinario. Y esto porque pues han surgido muchísimas otras suturas que cumplen la misma función que la de algodón y son muchísimo mejores que esta. Entonces, pues, si mal no me equivoco, pues no se ocupa actualmente en quirófanos de nuestro país. Y bueno, en cuanto a las ventajas de esta sutura, pues se menciona que tiene un bajo costo. No encontré tal cual el precio aquí en nuestro país, pero en una página encontré de Estados Unidos que el sobrecito aquí de la marca Ético valía $11.39, que es más o menos como 230 pesos. Entonces, pues a comparación de otras que pues hemos visto que sí llegan a superar los 1,000 pesos, pues esta es bastante barata, ¿no? Y también de fácil acceso, pues sería otra ventaja. En cuanto a sus desventajas, pues se menciona que pierde hasta el 50% de su fuerza ténsil en un periodo de 6 a 9 meses, siendo de que, pues si recordarán, es una sutura no reabsorbible, pues este periodo de fuerza ténsil en teoría debería de durar mucho más que lo que dura en esta sutura de algodón. Aquí se menciona que también estas suturas se manipulan con facilidad, pero son las suturas más débiles dentro de las no absorbibles, como ya les mencionaba, ¿no? Con eso mismo de la pérdida de su fuerza ténsil en un tiempo tan corto. También pues tiene poca fuerza ténsil, sin embargo algo interesante que ocurre con esta sutura debido al material del que está hecho es que aumenta hasta 10 veces esta misma fuerza ténsil cuando las humedecemos. Entonces pues si bien este sí podría ser como que un plus entre comillas, ¿no? También recordar que debido a que está formado por hilos multifilamentos, pues estos van a favorecer la infección y van a producir fístulas por cuerpo de tipo extraño, reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño. Y pues también otra desventaja sería que la tendencia de las fibras pues van a tender a separarse. Y bueno, aquí coloqué como una tablita que resume básicamente todo lo que les acabo de decir. El material pues evidentemente va a ser algodón, ya les mencionaba, aquí les coloqué otra foto de la planta. Los tipos pues va a ser multifilamento torcido, el color va a ser de un color blanco y azul. La materia prima, bueno, aquí en cuanto al color, la envoltura se menciona que es de color rosa, ¿no? Como vimos aquí en esta que les coloqué de la marca Ético. La sutura, si bien es color blanco y azul, pues la envoltura es color rosa. La materia prima, pues van a ser fibras de algodón natural. La velocidad de absorción, pues ya les mencionaba que no se absorbe, sino más bien se encapsula en los tejidos, ¿no? La reacción tisular en algunas bibliografías se menciona como que mínima, pero pues ya vemos que sí tiene el riesgo de producir reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño. Las contraindicaciones, pues básicamente no tienen ninguna contraindicación. Ya les mencionaba que se usó por muchísimo tiempo en prácticamente cualquier cierre quirúrgico. Y los usos más frecuentes que se les dio, pues fue en la mayoría de los tejidos, tanto para ligar como para suturar. La presentación, pues llega de un calibre que va del 5.0 al 3.0, puede venir con aguja o sin aguja. Y el color del empaque ya les mencionaba que era de color rosado. Y pues esta sería mi bibliografía. Ocupé un artículo y el catálogo de Ético. No sé si tengan alguna duda. Pues a ver, ¿tienen alguna duda?
Algo importante que hay que mencionar, hay ciertos países que lo siguen usando. Generalmente la reacción tisular sí es bastante considerable en personas sensibles, causando granulomas, por eso se dejó de usar, pero es una sutura que en un tiempo funcionó en el devenir de la historia y sigue funcionando en el mundo de la veterinaria. Los veterinarios lo usan con mucha frecuencia por su bajo costo y por su fuerza tensil. Entonces, pues en caso de urgencia, pues en un determinado momento los podríamos usar, pero pues afortunadamente ya contamos con otras alternativas en las cuales prácticamente el algodón en México está en desuso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, bueno, Ajá. doctor, más que nada, aportando un poco, pues como usted mencionaba, en algunos países, sobre todo del tercer mundo, pues sí se llega a ocupar bastante, aunque no es lo ideal, debido a las características que ya vimos, pues más que nada estos países se basan en su bajo costo para pues utilizarla. Pero según yo, aquí en México ya no se utiliza. No sé si me equivoco. No, estás bien, es correcto. Aquí en México, en el hospitalito más rascuachito, pues contamos con las tres de cajón, que es seda, catwood y dermalón, y con eso prácticamente podemos suturar cualquier plano sin problema, evitando pues estas suturas de algodón, por ejemplo, que ya tiene mucho. De hecho, a decir verdad, yo nunca he visto un sobre en vivo, o sea, de todo mi tiempo que llevo trabajando, nunca he visto un sobre que lo haya tenido en mi mano para ver entonces, pero con eso les quiero decir que no es común y ya no existe. También recordemos que en un tiempo Eticón también comercializó el cabello humano como sutura. Ahí en la literatura hay fotografías de los sobres de Ticón, estoy hablando hace 50, 60 años, en la cual purificaba, liofilizaba y esterilizaba cabello humano con fines de sutura. Y funcionaban, o sea, de hecho eso es algo que toda la vida se ha usado, los cabellos de animales como de personas para suturar, pero también al surgir nuevas suturas con mayor fuerza tensil, con diferentes diámetros, con diferente estructura atraumática, etcétera, etcétera, pues las suturas cada vez se van haciendo, pues unas van a tener que cambiarse y tienen que surgir otras que sea una sutura ideal, ¿no? Es decir, que pueda tener en determinados momentos la fuerza tensil necesaria, la delicadeza para estar en un tejido delicado y que el absorberse o no absorberse no sea inconveniente y que además tenga bajo costo y que además lo encontremos en todas partes. Entonces esa sutura ideal algún día debe de llegar, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? Amigos, ¿no? ¿Ninguna duda con su compañero sobre algodón? Bueno, pues si No, no hay doctor, duda, todo bien, gracias. pues a ver quién es el que sigue. Melissa. Sí, Doc. Sigue Márquez Argudín con Monomax. Max, sale, Sí, me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. sale. Creo que a ver, ya estoy compartiendo, ¿se ve? Ya ahí se ve. Muy bien, Monomax es comercializada por la compañía alemana Big Brown, que es una sutura de monofilamento absorbible a largo plazo para el cierre principalmente de la pared abdominal. El compuesto químico es el poli-4-hidroxibutirato. Y bueno, la importancia o la característica del Monomax es su comportamiento elástico, pues permite que la sutura se absorba sin problemas, sin problemas con las tensiones de la herida, ya sea por movimientos propios del paciente o el aumento de la presión intraabdominal. Esto aporta mucha mayor seguridad en pacientes de alto riesgo. Entonces, al ser sintética, es mejor tolerada por menor reacción tisular, al ser monofilar, de igual manera es mejor tolerada, hay un paso más suave y es atraumática a través de los tejidos, por lo que va a haber menos infiltración y colonización bacteriana.
¿Cuándo se va a indicar? En aproximación de tejidos blandos, especialmente cuando se desea un soporte prolongado de los bordes de la herida, en cierre de una laparotomía media, en esfinteroplastías, del suelo pélvico, en planos quirúrgicos que requieran del uso de una sutura elástica absorbible a muy largo plazo. Entonces, en cuanto al tamaño y el color es violeta, será violeta en todas sus presentaciones, va desde los 2 ceros hasta el 1 entero, y en el catálogo de B. Brown menciona que tiene una fuerza ténsil del 50% de resistencia inicial durante los primeros 3 meses, cuando la resistencia útil de otras suturas es de aproximadamente 35 días. Entonces, la fuerza ténsil, la retención de la fuerza ténsil puede ser desde los 90 a los 210 días que tenga el 50% todavía de fuerza. En cuanto a la absorción, más o menos se llega a completar entre los 13 meses hasta los 36 meses. ¿Perdón? Sí, ya espero las 10. Y el precio, bueno, al ser una sutura más bien comercializada en Europa, no se encuentra el precio como tal en México. Yo me imagino que no es ni siquiera muy utilizable, o no lo utilizan acá por el precio, porque llega a oscilar entre los 2,400 a los 2,600 pesos. Bueno, prácticamente es eso. ¿Alguna duda para su compañero? ¿Cuál es la indicación principal? Cierre de la pared abdominal. ¿Nada más? También la parotomía media, esfinteroplastías, suelo pélvico. ¿Cuándo es su fuerza ténsil cuando se rompe? 50%. ¿Cuándo? Entre los primeros 3 meses tiene una fuerza ténsil de 50%. Puede llegar hasta los 210 días. Esa elongación es lo que está vendiendo el B. Brown. Por eso es muy cara, por la elongación que tiene. ¿Cuál es su componente principal? ¿De qué está hecho? Poli 4 hidroxibutirato. Poli 4 hidroxibutirato. Porque bueno, aquí en México tenemos otro que no sé quién vaya a exponer. Melissa, ¿quién tiene monocril? Que monocril sí pertenece a Ticón, que es poliglecapone. Ah, pues pasó ayer, Doc. Ajá. Díaz Rosas pasó ayer con el poliglecaprone. Que es el famoso monocril, que es semejante, pero es otro compuesto diferente. Bueno, ¿alguna duda con su compañero? Es una sutura muy buena. Imagínense una fuerza ténsil de 3 meses. Caracoles, eso sí es verdaderamente resistente. Y muy cara también. ¿Cuánto vale? 2,400, 2,600 pesos. Pero imagínate un paciente que tenga un problema de una hernia o Sí. una diastasis abdominal y quieres tener la seguridad de que esa fuerza ténsil no se va a romper, le puedes. Claro. Problema, lo puedes comprar o se puede comprar y el paciente lo puede pagar. O sea, sí hay una indicación bien precisa en aquellos pacientes en los cuales lo que se necesita es una fuerza ténsil permanente prácticamente, porque 3 meses, estamos hablando de 12 semanas en las cuales va a tener la fuerza ahí sin que se deshaga. Fíjense, y eso es el 50%. O sea, pudiera ser que dure incluso más. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda con su compañero? ¿No? No. A ver, el que sigue, ¿quién sigue? Sí, Doc. Va Martínez Hernández con Velosorb Past. Sí está, sí. Yo creo que sí. A ver, voy a ver. Sí, sí estoy. Nada más deja proyecto. Sale. Gracias.
Me dicen si ya se puede ver, ¿no? ¿Ya está? Sí. Bueno, pues a mí me tocó el Velosorb Fast. Em, Pues es una estructura absorbible que está compuesta, que es un poliéster sintético reabsorbible compuesto por glicólidos y láctidas, que son derivados del ácido glicólico y también del ácido láctico. Se habla de que las acciones son que genera una reacción inflamatoria mínima, lo cual va a dar paso a un encapsulamiento por parte del tejido fibroso. Esto va a conllevar a la pérdida de la tensión por el mecanismo de hidrólisis del copolímero glicólido y el láctida. A los 5 días va a conservar todavía un 45% de su resistencia y ahí eran 10 días, digo 15 días, no lo puse. Ya va a haber perdido el total de toda su resistencia y para los 40 o 50 días se habrá llegado a dar la absorción completa. Está indicado en aproximaciones de tejidos blandos de piel y mucosas y todas aquellas que requieran un soporte de entre 7 y 10 días. Las contraindicaciones van a hacer que la herida precisamente requiera una aproximación mayor a 7 a 10 días. También está contraindicado en ligaduras, en procedimientos oftálmicos, cardiovasculares o neurológicos. Como tal, no encontré en la bibliografía que tuviera una indicación específica, así que solamente puse eso. La presentación, bueno, es multifilamentosa y va de tamaños desde el 4 hasta el 6,0. Puede venir teñida y sin teñir. La presentación viene en hebras o ensartada en diferentes tipos de agujas y viene en cajas de 1 y 3 docenas. Y pues ya, tomé la referencia del catálogo de cierre de heridas de Covidien, que es la empresa irlandesa que distribuye material médico y que también, como lo vieron hasta arriba, pues es la que distribuye Velosorb Fast. ¿Cuánto vale? No encontré precios, doctor. Busqué incluso en ventas en línea y no encontré precios sobre Velosorb Fast. ¿Quién pudiera sustituir esta sutura? Esta sutura no tiene nada excepcional, tiene una fuerza ténsil de exageradamente 2 semanas, está contraindicada en estructuras delicadas. Como ¿por qué está contraindicada, por ejemplo, en el cardiovascular y en el sistema nervioso? Podría ser porque la reacción inflamatoria genera encapsulamiento por el tejido fibroso y eso podría condicionar problemas cardiovasculares y neurológicos. Ajá. ¿Alguna duda con su compañero? ¿No? ¿Seguros? A mí se me hace que ¿cómo se llama? Esa cifra que pusiste ahí, que hay del número 4 al 6,0, ¿será correcto lo que pusiste? Del número Pues 4 se me hace muy... sí, del número... ¿Qué? a mí también se me hizo raro, pero el catálogo que conté decía eso, incluso decía que eran de las pocas que tenían hasta el número 4 y después iban a un número bajo de hasta el 6,0. Porque del número 4 no hay ni nylon ni nada, pero pues bueno, dices que pues debe de haber. Pero Ok. ustedes entonces nos dijo que sí había algunas suturas que alcanzaban hasta el número 4 y, o sea, como que se me hizo raro que esta alcanzara hasta el Incluso número 4. llegan al 5. Las de origen mineral llegan hasta el 5, pero estas nuevas sintéticas y demás, yo no había escuchado, por ejemplo, la más innovadora que puede ser Stratafix no llega al 4, el nylon no llega al 4. O sea, sí hay otras, la mineral sí llega, pero y esta en particular a mí se me hace, sí hay, ni la seda llega al 4 ceros. Digo, perdón, al número 4. La seda llega
al número 2 y no hay del 3. Muy raro cuando hay del 3. Imagínate, del 4 es como si fuera un lazo para atender, es muy grueso. Pero bueno, pues hay que creer en el manual, ¿no? Afortunadamente de eso pues no hay en México ni habrá, yo creo, porque tenemos otras suturas que las pueden suplir, pero es importante que ustedes pues conozcan que existen, y muchísimas más existen, ¿eh? Imagínate, yo me gustaría saber con qué suturan en África, por ejemplo, ¿no? Que debe de haber un alto componente de los que hay aquí y otros incluso hasta local, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién más? Sí, Doc. Va Morales Mihualtecal con suturas mecánicas. A ver. ¿Ya se ve? Ya, Betty, ya se ve. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre las suturas mecánicas. En cuanto a la historia, vamos a tener que las suturas mecánicas se empezaron a utilizar con grapas y estas aparecen en el siglo XX. En 1908, Humer Poole elaboró la idea de realizar suturas con un instrumento mecánico que cerrara en forma hermética el órgano, posibilitando la sección del mismo sin derramar su contenido. Humer recurrió a Victor Fischer y él fue el diseñador de la primera sutura mecánica en 1908. Y bueno, el primer paciente fue operado por Poole con el novedoso dispositivo el 9 de mayo de 1908. Uno de los asistentes de Hull, quien fue Lajo Sada, presentó el caso 20 días más tarde en el segundo encuentro anual de la Sociedad Húngara de Cirugía. Y bueno, Fischer inmediatamente planteó el instrumento en Austria, Hungría, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En México, la primera cirugía con el uso de estos dispositivos fue en 1989. Ya como tal la definición de sutura mecánica, estos van a ser instrumentos quirúrgicos que van a suturar los tejidos con grapas metálicas o de plástico, de manera que las suturas se hacen más rápido que manualmente, se hacen más herméticas y con menos contaminación de las heridas. Se emplean sobre todo en cirugía digestiva y bueno, van a ver de varias formas y tamaños y estas se van a denominar por sus siglas. En cuanto a los beneficios, nos va a reducir el tiempo quirúrgico, va a ser tan seguro en manos de un cirujano experto, van a ser muy precisas y por lo general, pues la línea de la sutura va a ser homogénea. Son menos traumáticas y se va a reducir la manipulación de tejidos, evitando compresiones isquémicas y, bueno, edema o inflamación. En cuanto a sus indicaciones, se usan principalmente para anastomosis intestinal lateral, anastomosis gastrointestinales, una gastrectomía parcial o una esófago-gastroctomía. También en cuanto al pulmón, pues una lobectomía. 22. Bueno, vamos a tener tipos de suturas mecánicas en cirugía digestiva y entre estas vamos a tener las suturas mecánicas en cirugía convencional o abierta. Aquí vamos a tener de dos tipos de suturas, las lineales y las circulares. En cuanto a las suturas lineales, vamos a tener el modelo TA o tóraco-abdominal. Se va a utilizar en resecciones y cierres parciales o totales de vísceras, va a ser recargable y va a tener múltiples disparos.
va a constar de dos partes, la mandíbula que va a realizar el grapado y el mango al que se articulan las mandíbulas. Va a tener varias cargas y estas van a variar en longitud y en tamaño. Las hileras de las grapas pueden ser de 30, 45, 50, 60 y 90 milímetros y cada grapa de 2.5, 3.5 o 4 milímetros. Las de mayor tamaño son necesarias en sutura de estómago o en secciones pancreáticas o incluso en el recto inferior con paredes engrosadas o en bronquios principales. Vamos a tener también la toracoabdominal o roticulador y va a ser las mismas funciones que la anterior, pero aquí el cabezal va a ser articulado con lo que nos va a permitir una angulación de 90 y una rotación del eje de 360 grados. Esta se va a utilizar para facilitar cierres del recto en el tercio distal. Vamos a tener otra que es la grapadora lineal cortante modelo guía, que es de anastomosis gastrointestinal. Y bueno, esta nos va a servir para realizar una sutura mecánica lineal cortante. Esta grapadora va a colocar dos hileras dobles de grapas de titanio alternas, paralelas, y va a cortar en el medio dividiendo las dos hileras. Esto con el fin de minimizar el traumatismo tisular. Va a ser recargable y se puede recargar hasta 7 veces. Aquí estas se comercializan con versiones de distinta longitud, de entre 60 y 80 milímetros y grapas desde 2.5, 3.5 y 4.8 milímetros. Esto con el fin para tejidos delgados, normales y gruesos respectivamente. Aquí el corte y el grapado van a ser simultáneos y como medida de seguridad, la línea de grapado es 5 milímetros más larga que la de corte. Bueno, vamos a tener las suturas circulares y estas se suelen utilizar para anastomosis de vísceras huecas, permitiendo la reconstrucción del tracto digestivo. Aquí vamos a tener el modelo EEA, que es anastomosis de extremo a extremo. Y bueno, nos permite realizar suturas circulares mediante la colocación de una doble línea de grapas alternas en círculo. Nos permite reducir el tiempo operatorio y minimizar el tiempo de exposición a la luz intestinal con el fin de prevenir de complicaciones infecciosas. En uno de sus extremos se encuentra la cápsula que va a estar constituida por el cabezal y va a albergar una doble corona de grapas de aproximadamente 4.8 milímetros y una cuchilla circular. Va a tener un mango y va a constar de una mariposa que al ser girada va a proyectar o va a retraer el eje y dos ramas móviles que al aproximarse van a accionar el mecanismo de grapado y sección. Va a tener varios diámetros disponibles, entre ellos está de 21, 28, 31 y 34 milímetros. En cuanto a sus usos, se usa en cirugía colorectal, intestinal, gástrica y esofágica. Y bueno, vamos a tener suturas mecánicas en cirugía laparoscópica y vamos a tener aquí el modelo Endogi XL. Va a ser un aparato de sutura mecánica de uso laparoscópico para transección tisular y anastomosis. Tiene diversas unidades de carga fijas o articuladas y bueno, cada una posee 6 hileras de grapas y una hoja cortante que se dispara simultáneamente. Esto nos va a ayudar a eliminar la exposición de la luz visceral, reduciendo el riesgo de contaminación. Y bueno, aquí su carga para engrapado carece de elemento cortante. Les puse aquí un poquito de las grapas, que bueno, esta va a ser la unidad clave de los instrumentos de sutura mecánica. Y bueno, la principal grapa reabsorbible va a ser a base de ácido poliglicólico con ácido
poliláctico y bueno, también está la metálica, pero esta es como que la más utilizada. Existe también la grapa no reabsorbible, que es de titanio